¿Sabes cuáles son los problemas que pueden ocasionar los frenillos? ¿Dónde están ubicados los frenillos en la boca? ¿Para qué sirven? El día de hoy invité a una especialista en odontopediatría que nos viene a hablar de un tema muy importante, que es la doctora Zaira Daniela Gurrola Ruiz. Bienvenida, doctora, aquí al programa Odontología para Todos. Hola Luis, buena, ¿cómo estás? Aquí pues compartiendo un poquito de lo que son los frenillos y de algo que se nos presenta pues habitualmente, que llegan los papás con los niños o a veces no tan niños y nos dicen, oiga, tiene los dientes separados. Y entonces tenemos que investigar qué es lo que pasa y muchas veces la causa de esto es que tienen un frenillo que está mal implantado. O sabes que muchas veces llegan a su consulta habitual o por otro problema y no se han dado cuenta que tienen este frenillo. ¿Qué es un frenillo? Un frenillo son banditas de tejido que puede ser diferentes tipos de tejido, pero son bandas que se desarrollan en la boca y que son normales. Todos tenemos frenillos. El problema aquí, o no el problema, sino la diferencia es cuando son muy grandes, cuando son muy fibrosos, cuando no están implantados de manera correcta. Por lo general, nosotros cuando nacemos, si las mamás se fijan, los niños tienen el labio muy pegado al reborde alveolar, que es por donde van a salir los dientes, ¿sí? Entonces lo tienen muy pegadito. Y esos son los frenillos que nosotros tenemos en la parte superior de la boca. Hay otros, tenemos 7 tipos de frenillos, son 2 que se encuentran en la parte de enfrente de nuestra boca, uno arriba y otro abajo, en medio de los dientes, como se ve en la fotografía. Ese es un frenillo superior que está implantado muy abajo. Y este es un frenillo labial. Labial. Prácticamente porque va del labio hacia la encía, digamos. Hacia la encía. Que nosotros, bueno, le llamamos reborde alveolar a todo este proceso donde van implantados los dientes, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un frenillo labial superior, pero también lo podemos tener en la parte de abajo. Estos frenillos nosotros los tenemos cuando nacemos y son útiles para nosotros. ¿Por qué? Pues porque son los que nos hacen que nuestro labio no se vaya para todos lados, que nuestro labio inferior no se caiga, es parte de lo que lo sostiene para que no se volquen los labios. Entonces es muy importante que estén ahí los frenillos. No todos los frenillos son malos, no todos los frenillos nos van a causar algo malo. Yo siento que es algo así como que para que los labios no se hagan así con movimientos de Holland, entonces sí, limitan hasta cierto punto los movimientos. Sí, porque nosotros tenemos estos frenillos que tienen una función cuando los niños están pequeños, ¿sí? Y van a ir creciendo conforme los niños, y se van a ir haciendo, el hueso del niño va a crecer y el frenillo se va a ir haciendo más chiquito. Entonces quedan implantados más abajo. Quedan implantados más abajo. Entonces, el problema es cuando no se mueven junto con el crecimiento del niño y se quedan implantados entre los dientes. Y esta inserción es muy importante, esta inserción del frenillo, porque bueno, se toma en cuenta desde luego lo largo del frenillo, lo ancho del frenillo y la calidad del tejido, si es muy fibroso, como tú dices. Tenemos, por ejemplo, primero tenemos el frenillo labial superior, que lo vamos a tener en medio de los incisivos. Son bandas fibrosas de tejido que pueden ser implantadas, pueden ser en forma triangular, pueden ser anchas, pueden ser de diferentes tipos. Entonces, este es el que nosotros lo vemos entre los 2 incisivos superiores, en la parte de en medio de la boca, arriba. Esos son el del labio superior, es el más frecuente. Después tenemos el del labio inferior, que es muy parecido, también se implanta. Y como vemos ahí, nos está sosteniendo el labio, pero este está implantado muy arriba, o sea, es el que permite un poco el movimiento de los labios hacia afuera. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Nos empieza a separar también un poquito los dientes. También es común, no tan común, y este frenillo inferior no causa tantos daños como el otro. Y teníamos por último el de la lengua. El de la lengua es un frenillo muy común que tenemos. Hay diferentes grados. Hay frenillos que son anchos y bueno, podemos mover la lengua, podemos hacer diferentes movimientos.
pero hay frenillos que son delgaditos, pero están implantados muy adelante, muy adelante, entonces la lengua ya no tiene movimiento, se queda casi pegada en el piso, que le llamamos nosotros anquiglosia, y entonces eso no permite que la lengua se mueva a un lado y al otro. Decíamos que tienen una buena función estos frenillos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el frenillo cuando está bien implantado, al moverse de un lado a otro, permite que todo el piso de la boca se limpie y que cuando comemos, ese movimiento y ese frenillo permita los movimientos a la lengua. ¿Para qué? Para que abajo de la boca no nos quede comida y tengamos una autoclisis, que nosotros le llamamos. El frenillo del labio superior también hace esos movimientos. Al nosotros poder hacer este movimiento de llevar hacia abajo el labio, hace que también nosotros limpiemos toda esta parte de nuestra boca y el labio inferior, ¿verdad? Que no se nos quede ahí tanto la comida y que vaya habiendo una limpieza en nuestra boca. Tenemos otros 4 frenillos que están al lado de los premolares, que esos por lo general no se desarrollan como, digamos de alguna manera malignamente, como estos 3 que acabamos de mencionar. Yo nunca he visto los frenillos laterales, porque todos estos frenillos de los que estamos hablando prácticamente están en línea media, o sea, ya sea el labial superior, el labial inferior y el de la lengua, que está por dentro de la lengua, detrás de los dientes de abajo. Entonces, todos estos están en la línea media, pero los laterales yo nunca he visto que produzcan algún problema, que ocasionan algo que moleste, que incomode. Sí, estos otros pues realmente están porque nos sirven para mantener nuestros músculos en su lugar, pero no producen ningún daño y es muy rarísimo que nosotros podamos ver un frenillo de este tipo, de los que están al lado de los premolares, que se desarrolle de alguna manera maligna, ¿verdad? Se van a presentar estos problemas en un 4% de la población. O sea, es bajo, pero pues si se presentan, es significativo, claro, ¿verdad? Entonces, se van a presentar más en niños que en hombres que en mujeres, en niños que en niñas, en una relación de un 3:1. Y nos va a causar diferentes situaciones en la boca. Vamos a hablar ahorita casi nada más de las situaciones que nos presenta. Por ejemplo, en el diastema superior, pues lo que vamos a ver, y es por lo que llegan a veces, y a veces las mamás no se dan cuenta, o a veces tienen un diastema y las mamás ya grandes van a decir, ay, tienen un diastema como Luis Miguel, que era guapísimo y que tenía su diastema así. Pues no, es que no estaban bien implantado y tenía un frenillo labial superior. Entonces, este frenillo va del labio y se va insertando en medio de los dos dientes anteriores. ¿Qué nos produce? Pues nos produce ese diastema que no nos gusta. Sí, nos produce ese diastema que no nos gusta, que los papás no lo ven muy bien, y a veces los niños, ¿qué les empieza a provocar otras cosas? Que empiezan a jugar y a meter la lengua entre ese diastema. Y lo abren más, porque bueno, ya sabemos, la lengua son 17 músculos, y entonces le están dando ahí en medio, porque sienten placer, sienten la curiosidad, la lengua se acostumbra a estar ahí. Es importante que todos nosotros sepamos que en qué momento se deben de atender, o sea, es decir, en qué edad, o dependiendo del caso o de la situación, si procede o no un tratamiento específico para estos frenillos. Platicabas, Dani, acerca de los frenillos labiales superior, que el principal problema ocasiona es un diastema, que es la separación de los dientes centrales o frontales, como lo llaman los pacientes, es que tengo los dientes separados, y entonces se presentan a la consulta y dicen, doctor, tengo los dientes separados. Nos mencionaste el caso de Luis Miguel, yo quiero aquí agregar, por ejemplo, una modelo que creo que era de los años 90, que era Claudia Schiffer, que tenía los dientes, sí, y aún así era modelo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues no se considera hasta cierto punto tan estético tener los dientes separados, y deja tú eso, también a veces limita el movimiento del labio superior. Me gustaría que nos explicaras qué ocasionan los otros dos frenillos de línea media, que son también muy comunes que presenten problemas. Estas inserciones. Bueno, esta inserción tenemos que tener presente que el daño que hace depende de dónde se va insertando. Cuando nosotros vemos un frenillo en la parte inferior, ellos no producen tanto diastemas, sí nos producen diastemas menores,
pero lo que más producen es cuando nosotros estamos hablando, el frenillo empieza a jalar la encía que está pegadita a los dientes y entonces empezamos a tener problemas gingivales porque hay una irritación, es mayor en la parte de abajo que en la parte de arriba, que en el frenillo superior que en el frenillo inferior, es más frecuente en la parte de abajo ese problema, precisamente porque no se limpia muy bien y empezamos a tener una irritación en esta parte. Digamos que el labio, al momento de tener los movimientos durante el habla y durante la masticación, jala y entonces se trae consigo la encía y deja pues un descubierto, una parte de la raíz del diente. Sí, entonces esto es lo que empieza a dañar a los dientes, los empieza a aflojar a veces, o sea, cuando es mucho tiempo el que el paciente lo tiene así, los empieza a aflojar porque está jalando y está descubriendo los dientes y está dañando un poquito también el alvéolo, el hueso que está alrededor de los dientes. Eso es lo que más produce los dos frenillos, el superior y el inferior. Y hablando del frenillo lingual, pues sí, ahí vamos con todos los casos de la vida, porque bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente no puede levantar su lengua. No puede levantar su lengua y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a poder pronunciar ciertos fonemas y entonces va a tener problemas de lenguaje, ¿sí? Este frenillo es muy frecuente, o sea, o se produce, dijimos que todos nacemos con ese frenillo, pero cuando los niños no están bien amamantados, cuando no tienen ese proceso, no que siempre sea, pero ese es uno de los factores. Se le asocia. Se le asocia. Es uno de los factores que produce que el frenillo se quede pegado, que el niño no succionó. Hablábamos alguna vez de los biberones y del pecho y de la importancia de la lactancia, y entonces nosotros vemos cómo el niño, cuando la mamá le hace los hoyitos al biberón para que coma más rápido, no hace esta succión, no hace este movimiento de la lengua, no hace este adelantamiento de la mandíbula, y entonces el frenillo se queda impactado o se queda pegado entre el piso de la boca y la lengua. Quiero invitarlos a que nos sigan en el canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tenemos estos programas de los que menciona la doctora. También tenemos un programa donde hablamos de frenillos bucales, mostramos algunos casos clínicos como el que estamos viendo aquí en la imagen. En esta ocasión pues estamos tratando básicamente lo que son las causas, por qué se realiza, en qué momento se debe de realizar, estamos enfocados en esto, y la doctora pues nos ha hecho favor de dar varios programas aquí. Tenemos varios videos aquí en este canal de YouTube donde habla precisamente de la importancia del cuidado bucal los primeros 1000 días. Habla también de los hábitos, de hábitos intraorales como succión digital o chuparse el dedo. Tiene muchos videos con nosotros, como también de algodoncillo, dientes natales o neonatales. Y bueno, estábamos hablando de esto, de los fonemas. De los fonemas no podemos hablar, no pueden hablar bien, hay ciertas palabras que no podrán pronunciar. Entonces, bueno, aquí es importante, cuando nosotros diagnosticamos ¿cómo vamos a saber? Le pedimos al paciente que alce su lengua, y los pacientes, cuando está corto el frenillo, no pueden tocar, con la boca abierta, no pueden tocar la parte de atrás de sus dientes superiores. La nariz ya es una exageración. Es una exageración, pero por lo menos no pueden tocar el paladar con la boca abierta. O sea, la lengua no levanta lo suficiente. Esa es una. Cuando nosotros les decimos a los pacientes que saquen la lengua, no pasa del labio. Y a veces puede pasar un poquito, pero la lengua se hace como en forma de corazón, porque el frenillo está insertada en el centro y lo de al lado hace así. Entonces la jala y se hace como forma de corazón. Muy románticos ellos, pero con su lengua pegada. Entonces, esa es una de las maneras que diagnosticamos los frenillos linguales, los frenillos superior e inferior. Cuando nosotros jalamos el labio, la fibra, la bandita de tejido se va a hacer blanca y entonces vamos a poder ver qué tan atrás o qué tan adelante están insertados. A veces nosotros jalamos y el frenillo se empieza a hacer blanco, pero a veces nos llega hasta atrás, hasta el paladar, y hasta allá habrá que hacer un tratamiento cuando sea necesario.
Los tratamientos no siempre son, bueno, el tratamiento, cuando nosotros buscamos un tratamiento de los frenillos, es cirugía, ¿sí? Pero no, la cirugía no se debe de llevar a cabo. A veces llegan las mamás con los niños de 3 años y entonces nos dicen, pues tiene el frenillo y a mí me dijeron, la comadre, la tía de la comadre de la prima, le dijo que había que quitárselo. Pues sí, pero porque a su muchacho se lo quitaron como a los 9, 10 años. No siempre se quitan. Yo les decía, es algo fisiológico que nosotros tenemos y entonces hay que esperar que empiece a crecer el hueso, que empiece a desarrollarse el niño, porque en este crecimiento se va a ir el frenillo acomodando. Si no se acomoda, y entonces nosotros tenemos más o menos a los 6 años que empiezan a salir los dientes permanentes, entonces es momento de ir valorando si nosotros lo quitamos o no. Cuando los dientes ya empiezan a erupcionar, cuando es muy grueso, sabemos que lo tenemos que quitar, pero cuando tenemos alguna duda, porque sea triangular, porque vemos que sí empieza a subir, lo dejamos para que vaya desarrollando junto con el niño. Y si llegamos a los 6, 7 años y el frenillo sigue estando la fibra muy gruesa o muy implantada o el labio no empieza a bajar, otra de las cosas que nos produce es que los labios no bajan, el labio se queda arriba. Y entonces cuando vemos eso, pues sí hay que cortarlo, hay que hacer una cirugía pequeña de, pues digamos, de bajo riesgo, donde nosotros anestesiamos de manera local y vamos a quitar estos frenillos. Fíjate que a mí me ha tocado diagnosticar, por ejemplo, muchos frenillos, y como ortodoncista a veces tengo que tomar, bueno, siempre tengo que tomar fotografías, sobre todo inferior, y al momento de colocar unos espejos, porque le toma uno al reflejo sobre el espejo, y le dice uno al paciente, coloca la lengua detrás del espejo, o sea, sube la lengua, mete uno en el espejo y le toma la foto al reflejo, y entonces la lengua no la pueden subir. ¿No? Y ahí es cuando de inmediato me doy cuenta, digo, si no tuve la precaución de hacer un buen diagnóstico desde un inicio, pues ahí esa es una muestra de que voy a tener que recortar, sobre todo viendo la limitación. Hay diferentes técnicas que utilizamos para quitar estos frenillos y que sí es, bueno, para nosotros como dentropediatras es ya lo último que nosotros hacemos. La última opción. La última opción. Cuando tenemos los frenillos superiores e inferiores, bueno, pues hacemos ejercicios para que vaya subiendo, para que la implantación vaya siendo más arriba y no tenga problemas el paciente. Y cuando son en la lengua, bueno, también hay que hacer esta parte de otros tratamientos, como mandarlos con el logoterapista, para que les ponga los ejercicios, o nosotros a veces mismos ponemos algunos ejercicios, pero cuando no, pues llegamos a este tratamiento que es la cirugía, que luego a las mamás les hablas de cirugía, les da miedito, pero luego les da más cosa que su niño tenga los dientes separados. No, y es muy incómodo, por ejemplo, cuando es frenillo lingual, se les dificulta, por ejemplo, fonemas como la R, la S, la T. Entonces, en lugar de decir logro, dicen logo, tito. Entonces, no, hay muchos que no pronuncian. No alcanzan a pronunciar muy bien. Sí. A mí en alguna ocasión me tocó algún paciente que cuando lo revisé y vi precisamente con el espejo esto, le digo, oiga señora, pero tiene un frenillo, y hablaba perfecto. Le digo, ¿cómo es posible, señora? No le habían avisado que tenía el frenillo lingual muy insertado muy cerca de arriba, o sea, del reborde. Y me dijo, ay, doctor, no me diga eso, tiene 2 años en terapia del lenguaje. 2 años en terapia del lenguaje. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor si nos hubiéramos, tenía 12 años en aquel entonces, si nos hubiéramos ayudado con una cirugía, pues entonces, aunado a la terapia del lenguaje, hubiera podido pues resultar más fácil. Más fácil. Y entonces las terapias estas nos ayudan a quitar eso. ¿Por qué? Porque la lengua aprende a moverse de manera diferente para poder pronunciar muchos de los fonemas. Entonces nosotros tenemos esta parte de las cirugías, también la cirugía del frenillo lingual. Son cirugías sencillas, bueno, nosotros decimos sencillas, es un corte para poder liberarlo. Se hace un corte con una tijera, se anestesia al paciente, obviamente, se hace el corte, a veces te tiene que poner una canulita, sobre todo en la lengua, y se cose.
Nosotros decimos muy sencillo, pero para la mamá es así como, ay, sí, ¿verdad? Que fácil, como no es tu hijo, ¿verdad? De Pero este eso es lo que procedimiento pasa. se le llama frenectomía, o en algunas partes antes se le llamaba frenilectomía. Dani, te agradezco mucho la presencia, estamos muy contentos de tenerlos aquí, que nos sigan, nos vemos en una emisión más. Hasta la próxima.